de los Juegos Panamericanos y Estadio Quisqueya. Programa de Unión Fenosa en Teleradio América. Noticias de ayer tarde y hoy viernes. Vamos a comenzar con los temas. Vamos a comenzar con el tema previo. Es obvio que ya la crisis energética ha pasado a ser una crisis de gobierno. Hoy en la mañana escuchábamos en distintos canales de la televisión los enfrentamientos de opinión entre funcionarios del gobierno. Esta es una situación que pone en evidencia de que el gobierno no tiene una maquinaria que esté sintonizada, que esté aceitada, que marche de una manera armónica en la consecución de un objetivo previamente fijado o prefijado. Particularmente escuché parte del programa donde el secretario de Industria y Comercio, el señor Ángel Lockwood, y el señor Andrés Laboire, hijo, se enfrentaron en el canal 10. Eso fue un programa penoso en todos los sentidos. Primero por la forma en que el moderador produjo el programa, en el sentido de el manejo con sus invitados. Definitivamente, si yo hubiera sido invitado de él, yo me paro de ahí y me voy. Pero en segundo lugar, porque allí estaban enfrentados dos funcionarios del gobierno, cada uno con una posición y una visión totalmente diferente de qué es lo que se debe hacer en el medio de la crisis que está afectando al pueblo dominicano. Desde luego, hay que decir que lo que mal comienza, mal acaba. Esto comenzó mal desde el momento mismo en que el gobierno de Leonel Fernández, ante un problema que existía y que se venía acumulando durante décadas, y hay que remontarnos a las gestiones de gobierno de Joaquín Balaguer, algunos de cuyos funcionarios andan por ahí disfrutando de las comisiones que les tocaron cuando se negociaron los llamados contratos con las llamadas hoy IPPs, que son generadoras privadas, que no son parte del proceso de capitalización que hizo el gobierno de Leonel Fernández, que es otro capítulo, sino que es parte de la corrupción que giró en torno de la Corporación Dominicana de Electricidad para enriquecer unos cuantos bolsillos, fundamentalmente en el gobierno de Joaquín Balaguer. Y esos contratos, esas generadoras privadas, hoy llamadas IPP, porque es las siglas en inglés, Independent Power Producers, entonces resulta ser que constituyen un elemento, junto con la situación de las generadoras que sí fueron capitalizadas, una de ellas, que es la que ha llevado la voz cantante, que es la generadora Jaina, a donde ha ido a pagar nada menos que el que antes estaba al frente de la Smith en Puerto Plata, el señor Kevin Manning. De esas cosas que pasan aquí en este sainete de país que se llama la República Dominicana. Kevin Manning llegó a través de Puerto Plata con un contrato que la instalación de esa planta violó los reglamentos del Banco Mundial. Y esa planta operó bajo la autorización del gobierno de Joaquín Balaguer, violando la Constitución de la República, porque ese contrato no fue nunca al Congreso Nacional. Era una IPP. Pero, ¿cuál era la magia de ese contrato? Que detrás de ella estaba el señor Henry Kissinger. Pero nos vinimos a enterar cuando ya en el gobierno de Leonel Fernández él recibió en el Palacio Nacional al señor Henry Kissinger, y el propio presidente Leonel Fernández le dice a la prensa nacional que había aprovechado la visita del señor Henry Kissinger en su condición de asesor de la Smith Enron para que él mediara en la litis internacional, porque la Smith Enron había demandado internacionalmente a la República Dominicana, al Estado Dominicano, porque de eso se trata. Porque en última instancia estamos manejándonos
con problemas que afectan nuestra soberanía. Pero afectan también la seguridad del Estado. Porque un país que no tiene energía o que no tiene el control de su energía, cuando digo energía me refiero tanto a la energía eléctrica como a las demás formas de expresión de una política energética, como es la de transporte o como es la de combustible, como es dejar sin combustible el Palacio Nacional, cosa que han hecho de una manera reiterada en más de una oportunidad en un mismo gobierno, las petroleras. Dejar al Palacio Nacional y al presidente de la República, como me llamó a mí el licenciado Rafael Flores Estrella, siendo el secretario administrativo de la presidencia y yo presidente de la refinería, a mi casa, en el gobierno de Jorge Blanco. No hay gasolina aquí en el Palacio Nacional para echarle al carro del presidente. ¿Qué tiene que ver la refinería en eso? Porque nosotros no le vendemos al gobierno. Nos está prohibido venderle al gobierno. ¿Ustedes quieren creer, pueblo dominicano, que todavía hoy ese contrato de la refinería dominicana de petróleo le impide al gobierno? O realmente no se lo impide, porque es que no se ha mostrado la voluntad de quebrar esa situación, de que el gobierno, que es dueño de la mitad de la refinería, no puede comprar directamente los combustibles que utiliza. Tiene que comprarlo a través del negocio petrolero de las empresas extranjeras, pagando la intermediación. Con lo cual, en muchas de las ocasiones, termina comprándole a la refinería de la cual es codueño a través de su socio, que es la Shell. Explíqueme eso, si eso no es una forma de engañar al pueblo dominicano, para engordarle el bolsillo a la Shell. Pero eso está ahí todavía. Entonces el gobierno dominicano, sistemáticamente, todo el combustible de la Corporación Dominicana de Electricidad, aunque se lo proveyeran directamente de la refinería a través de un oleoducto, donde no hay ni siquiera que cargar el combustible, sino abrir una llave, y el combustible fluye desde la refinería a las plantas de Jaina. Y aún así, en esa condición, había que pagar la intermediación a la Shell. Entonces, así es como se han venido negociando los intereses del pueblo dominicano. Porque no hemos tenido representantes genuinos de los intereses de los dominicanos en los gobiernos que nos hemos estado gastando desde que se inició la llamada democracia dominicana, que ha sido infiltrada desde el principio por los intereses extranjeros y también, por qué no decirlo, por la apetencia de dinero de funcionarios y de políticos que con tal de enriquecerse son capaces de cualquier cosa, incluso, como lo han hecho, vender el propio país, con todo lo que tiene adentro, que son los dominicanos. Nosotros estamos vendidos. Entonces resulta que vamos a un proceso electoral después del desastre de la gestión anterior, que fue la que liquidó la crisis que se había incubado durante todas las gestiones del doctor Balaguer. Y este gobierno que fue elegido para enfrentar eso, entonces se doblega. Y ahora, dice aquí, fíjense este titular del periódico El Caribe: Mejía quiere extender los contratos a las distribuidoras. Por sus buenos méritos. Es decir, la ley de electricidad, que está todavía discutiéndose en el Congreso Nacional, había sido objeto de varias modificaciones. Entre esas modificaciones iba, desde luego, la reducción del periodo de los mismos. Estoy hablando de los contratos que están vigentes, porque se supone que la ley está por encima de los contratos. Pero ahora resulta que no, que el presidente manda a modificar lo que ya está modificado, porque hay que compatibilizar la ley con los contratos. Es decir, los contratos, esos contratos que hicieron en la gestión anterior, Tony Isaconde, Leonel Fernández, Temito Clemontaz y el mismo Radamés Segura, que no estaba de acuerdo con eso, pero después se pegó un zipper. Entonces resulta ser que todos esas cuestiones que se habían atropellado y se habían hecho,
Ahora resulta que esos contratos están por encima del interés público, del interés de los dominicanos, que es lo que debe recoger la ley. Y la ley debe estar entonces modificando en lo que sea necesario, incluso derogando, que es lo que debería hacerse, todos esos contratos, por la forma en que fueron hechos. ¿Y ustedes saben por qué? Bueno, sencillamente porque había aspectos que atañen a esos contratos, que son de índole técnico, aspectos que son de índole financiera, aspectos que son de índole político y aspectos que son de índole legal. En lo técnico, el gobierno de Leonel Fernández hizo el peor de los disparates. Toyo. Desarticuló el sistema eléctrico nacional que estaba en manos de la Corporación Dominicana de Electricidad con todo su fallo. Pero lo desarticula y el país se apagó. Porque usted no puede desarticular un sistema sin que se le descomponga, se le desmorone en las manos. ¿Ustedes saben por qué? Porque la clave es un equilibrio que lo da un centro de control, que se llama el despacho de carga, que es el que hace cabriolas entre la demanda y la oferta, es decir, la energía que se genera y la demanda que hace el país. Y ese es un aspecto puramente técnico. Bueno, pues habían dejado fuera ese despacho de carga. Y hasta que no, rápidamente no tuvieron que venir a subsanar el error cometido, el país se desplomó, se apagó. Bueno, eso es en el aspecto técnico. En el financiero, bueno, había problemas muy grandes. ¿Por qué? Porque lo primero era que el Estado, que debía pagar el consumo del sector público a la Corporación Dominicana de Electricidad, no le pagaba. Pero además, se hizo demagogia con la electricidad. Y se convirtió entonces un problema de un servicio público en una prestación política, es decir, una especie de demagogia de Estado. Aquí está este servicio que cuesta dinero, pero no se le va a cobrar a los barrios marginados, no se le va a cobrar a las comunidades del interior del país, pero la carga la van a llevar la clase media, que sí estaba registrada, que tenía sus contratos, y como el Estado no pagaba, ni estaba subsidiando a esos sectores como debió ser, porque estaba muy bien. Si el Estado quería asumir una política paternalista, Podía ser. entonces digo, bueno, pues vamos a buscar el dinero, y aquí está este dinero para que los sectores más empobrecidos de la sociedad, tanto en los sectores urbanos como en las zonas rurales, no paguen la electricidad, porque el gobierno lo va a pagar de los ingresos de todos los contribuyentes, que son todos los dominicanos. Bueno, eso puede ser, pero eso no se hacía. Entonces resulta que se nos cargaba a nosotros, los que estábamos aquí enganchados con un contrato y con un contador midiendo. Entonces iban y nos medían lo que les daba la gana, o nos subían el costo de la energía para ingresar los fondos que no entraban a la CDE, porque esos sectores no pagaban. Incluso había sectores pudientes de la sociedad que no pagaban, y funcionarios políticos que no pagaban. No pocos. Entonces, nosotros pagábamos lo de la clase media, teníamos que cargar ese lado. Entonces ahora, creo, con ese problema financiero acumulado, de repente desmantelan todo, le asignan el negocio a monopólico de la distribución a Unión Fenosa. Se repartió arbitrariamente el territorio en 3 partes y le dieron 2 de 3 a Unión Fenosa, por aquello de que cómo le decimos que no a Jesús Valdera. Jesús Valdera. ¿Verdad? Sí, señor. Y entonces viene otra parte, que es la parte de los generadores. Pero han armado también un tollo, porque ahora las distribuidoras también pueden ser generadoras. Y entonces eso va cayendo en un esquema monopólico vertical. Que dice la Constitución de la República que no puede haber monopolio en la República Dominicana. Y ese es el aspecto legal. Pero ahí también nos caímos muertos, porque la Suprema Corte de Justicia, esa que está ahí, dijo que en este país no había monopolio. Le desestimó 3 instancias al pueblo dominicano, presentadas por ciudadanos, con relación a la capitalización 2 y con relación a los aeropuertos 1, que la presentó la senadora por Puerto Plata, Gina Gurnigal de Jiménez. Y la Suprema Corte se lavó las manos con eso. Los dejó hacer. Se hizo cómplice de todo lo que hizo el gobierno anterior. Entonces llega este gobierno y se encuentra que tiene un problema. Bueno, pero los problemas hay que enfrentarlos.
Es como si usted encuentra de repente en su casa con un problema de enfermedad grave de uno de sus seres queridos. ¿Y qué usted va a hacer si no es enfrentarlo? ¿O usted va a salir por ahí a jimiquear mientras su ser querido se muere? Porque usted no es capaz de reaccionar y llevarlo a un centro hospitalario o a donde le puedan dar los auxilios necesarios. Bueno, pues este gobierno que fue elegido para enfrentar ese problema Y que lo dijo. y que se comprometió a enfrentar ese problema, ahora resulta, de acuerdo a declaraciones que aparentemente dio el presidente mientras yo estaba fuera de viaje, que él no se va a cargar con problemas que vienen de viejos de atrás. Hoy, ¿cómo no, presidente? Pues sí, para eso fue que lo elegimos. Los problemas de este país, todos son de viejos. Ninguno no es. Y vienen muy acumulados, a veces hasta de generaciones. Pero eso pasa en todos los países del tercer mundo. Claro. Por eso, nosotros le decíamos al presidente Leonel Fernández, cuando le dio con aquello de salir a caminar, a buscar problemas en los barrios, y a ir a los hospitales públicos, y iba al interior, y desde luego que donde quiera encontraba porque muchos pequeños problemas, y se comenzaron a abordar inmediatamente miríadas de pequeñas obras por todas partes. Sí. Pero ustedes saben por qué estaba él en eso. Porque él estaba en su proyecto de reelección. Mientras su partido, el PLD, estaba paralizado, ahí nadie se atrevía a hablar de que aspiraba a nada, incluyendo a Jaime David Fernández. Bueno, mientras él estuvo en su campaña para eliminar en la Constitución de la República la prohibición de la reelección, todo estaba en stand-by mientras él hacía campaña, buscando necesidades en este país. Y yo le decía, presidente, no haga eso. Lo que más sobra en un país del tercer mundo son necesidades. Y lo que más falta son recursos. Siempre hay una disparidad. Y usted va a necesitar siempre poner en un orden de prioridad, de apelación, Eso sobre todo. esas necesidades. Porque todos tienen el mismo derecho. ¿Qué le decíamos en estos días al presidente Mejía con relación a los barrios? Usted va a un barrio y se mete a resolverle todos los problemas a ese barrio. Y usted tiene automáticamente 20, 30 o 50 problemas de protesta en barrios similares o semejantes en las mismas condiciones que originalmente estaba ese barrio, antes de que les resolvieran sus Que problemas. padecen exactamente los mismos. Y que tienen el mismo derecho de que les resuelvan sus problemas. Claro. Entonces, ¿cuál es la moraleja, no? La enseñanza de todo esto. Que no se puede hacer demagogia con la gestión del gobierno. Entonces, en este momento, el presidente de la República, y se lo hemos aconsejado desde que hemos tenido la oportunidad de este programa, y antes, desde los distintos espacios a los cuales se nos invitaba gentilmente, y todavía se nos invita, que tenía que poner el pie en el freno del gasto público. ¿Por qué? Bueno, pues porque usted los problemas los resuelve con dinero. Y si a usted el dinero le es por definición escaso frente a los problemas, les va a ser mucho más escaso si usted gasta el dinero en cosas que no son prioritarias. Entonces las cuestiones prioritarias que se han acumulado ahí, que hacen crisis, que la gente se desespera y hace ya protestas violentas. Entonces usted tiene menos dinero para atender eso en la medida en que usted tiene una serie de obras en ejecución o invención, porque se viven inventando cosas, y además porque se ha aumentado el gasto corriente, ¿verdad, Roger? Sí, bueno, ahora hay un plan de reducirlo en un 10%. Ayer traían los periódicos de ayer tarde unos titulares de que iban a reducir. Sí. Creo que era el listín. Mira, a ver si está. Gobierno congela su nómina. Ajá. ¿Qué va a El reducir? presupuesto dice que el objetivo es bajar a 66% el gasto corriente. Okay, pero no nos dicen cuánto está. Si está, es bajarlo a 66, hay que suponer por dónde anda. Bueno. Y lo cierto es que probablemente el mismo gobierno no sepa por dónde anda ese gasto. ¿Ustedes saben por qué?
Porque hay la capacidad de parte de los departamentos de la administración pública de emplear por nómina. Entonces, los secretarios de Estado, para atender necesidades urgentes de sus departamentos, tienen una cierta lasitud para atender esas necesidades de personal, asignándolo con personal por nómina. Pero eso es algo que se supone transitorio, que debe dar paso posteriormente entonces a una regularización de esa designación y de esa carga económica que supone pagarle a esa persona que está prestando servicios en una posición determinada de la administración pública. Es decir, nombrarlo. Claro, nombrarlo propiamente, pero incorporarlo, porque fíjate que cada vez que se hace como una especie de rastreo de la situación de las nóminas, el propio Contralor General de la República ha dicho que no se sabe cuánta gente hay. Es verdad. ¿Verdad? Exactamente. Pero ¿cómo va a saberlo? Si hay una serie de titulares del departamento, que además de ser titulares del departamento, son precandidatos para el torneo interno en el partido de gobierno, que es el PRD, para la próxima gestión. Y entonces están haciendo proselitismo, designando a su gente, a sus conmilitones, en sus departamentos. Entonces, esa situación es otro elemento que contribuye a que el gobierno no tenga una maquinaria en marcha frente a los problemas, porque la gente que tiene el presidente ahí al frente de esos departamentos tiene su cabeza puesta en otra cosa. Pero volviendo al tema de la corporación, decíamos entonces que hay un aspecto técnico y eso se manejó disparatadamente, un aspecto administrativo y financiero que también se manejó mal. Bueno, pues porque sencillamente usted no podía decirle a unos extranjeros, mire, ahora salgan a cobrarle a los dominicanitos que tienen una vida recibiendo el servicio sin pagar, y decirle, mira, ahora usted tiene que pagar, y además tiene que pagarlo a la brava, porque yo aquí tengo la guardia para cobrarle, y un fiscal que dijo que ponía la fuerza pública a disposición por lo menos de una de las 3 distribuidoras, que a Carl Huber le firmó un acuerdo. Contraviniendo un compromiso contractual que establecía que ellos iban a proveer de un sistema eficiente de cobro para salvar precisamente esa ineptitud que ellos señalaban en la Corporación de Electricidad Vieja. Sí, pero eso más bien era una medida de buena gerencia hacia el sector de clase media, donde había muchos problemas. No, estamos hablando de un problema social y político, que son los estamentos empobrecidos de la sociedad, que de ninguna manera fueron acostumbrados a recibir el servicio, y a quienes tú no le puedes presentar de la noche a la mañana que tú o pagas o te apago, porque tú vas a crear un problema de orden político. Entonces eso lo tiene que entender este gobierno, y lo tiene que entender el presidente Mejía. Usted no puede manejarse frente a este problema de esa manera, desconociendo la profundidad y la extensión de ese problema. Si usted lo desconoce, es como si usted se va a meter en un lío que usted no conoce de eso, pero yo me voy a meter. Y después dice, ay, ¿en qué es que me he metido yo? Bueno, pues se lo estamos advirtiendo. Encima de todo esto está el aumento de la energía. ¿Ustedes recuerdan los numeritos que yo le traje ayer? Donde yo le demostraba que en el apartamento de mi hija en Tampa, con un sistema de aire, de climatización central permanente, que le da frío durante el verano y le da calor durante el invierno, porque en Tampa baja también mucho la temperatura, sobre todo en ciertos periodos del año. Entonces le da siempre una temperatura manejable, soportable, confortable. Pero eso está funcionando todo el tiempo. Y el consumo de ellos está alrededor de 1.165 kilovatios hora en el mes, en un mes de alto consumo. Y el mío aquí, como tenemos un acondicionador de aire que solamente es para la habitación nuestra y se prende entre 10:30 y 11 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, en que se apaga. Y nosotros cocinamos con estufa de gas.
Y todo lo demás. Ya se cocina con estufa eléctrica. Ya se cocina con estufa eléctrica. Y yo leí allá todo es eléctrico. Todo es eléctrico. Y el costo de la energía es 9 y pico de centavos de dólar, o sea, 1.58, mientras la factura mía llegó en 2.59. Y ahora va a subir un 20%, porque a mí me va a afectar, porque como dice que los que pagan más de 1.500 pesos, bueno, yo no sé si yo lo consumo, yo digo que no lo consumo, porque si comparo lo que consume ese apartamento de 110 metros cuadrados de mi hija con el apartamento de nosotros, que es un poco más grande, pero cuyo consumo es muchísimo menor, entonces me están facturando algo que yo no estoy consumiendo. Y ayer, en esta emisora, en un programa que tienen de noche, de norte y de sur, y más bien Unión Fenosa, que es la compañía madre, estaba desinformando a la población con relación al asunto de los contadores. Pero de eso vamos a hablar después del paréntesis que vamos a hacer. Pues bien, nos referimos entonces a la comparecencia del equipo de Unión Fenosa, específicamente su programa de anoche, aunque ellos tienen un programa cotidiano que yo no escucho ni veo normalmente. Pero estaban desinformando a la población con relación a sus obligaciones respecto del asunto de los contadores. Yo le quiero decir que todavía tenemos pendiente en la Procuraduría General de la República este expediente que depositamos en manos del Procurador General de la República, pero que está dirigido a varias autoridades del país, incluyendo al jefe de la Policía Nacional y al Procurador Fiscal del Distrito Nacional, para recordarle que él no puede poner la fuerza pública a nombre de la violación de la ley. ¿Qué es lo que se hace cuando se instalan contadores? Dice aquí la ley 3925, que la cito aquí. Los instrumentos de medir para poder ser usados en las operaciones de medir o de pesar deberán ser presentados previamente a la verificación, al estampado y al registro en las oficinas del Servicio Nacional de Pesas y Medidas que fueron indicadas por los reglamentos para tales fines. Esas funciones del Servicio Nacional de Pesas y Medidas hoy lo tiene DIGENOR, la Dirección General de Normas y Control de Calidad. Dice, al renglón seguido el párrafo de este artículo 11 agrega, el uso de instrumentos de medida que se refiere a este artículo sin las estampas correspondientes a la verificación queda absolutamente prohibido. Y yo le quiero preguntar al señor Colombo, que es el señor encargado de Relaciones Públicas de Unión Fenosa, y a los funcionarios que vienen aquí a esta emisora a desinformar al pueblo dominicano, si les está permitido violar la ley, porque no es un asunto de venir a decir que fueron a verificar los contadores a los equipos del señor Carl Huber, que ahí fue donde fueron a verificarlo, y pusieron como ejemplo la queja del condominio Naco. Y ustedes saben por dónde vino esa queja. Fui yo que originé esa queja, para que lo sepan. Me llamó un amigo, cuyo nombre me voy a reservar, residente en ese complejo de condominios habitacionales, con el problema que tenían con la lectura de los contadores. Y yo fui quien le leí la ley y se la mandé por fax. Y le dije, exijan que le calibren en DIGENOR sus contadores. Ellos dicen, sí, que todos esos contadores que estaban ahí están viejos. Y hubo un señor ahí que se puso a hacer chistes a costa de los dominicanos, diciendo que nosotros le ponemos agua de sal. Pero bueno, ese señor no sabe que vivimos al lado del mar. O no tiene una idea de hasta dónde se mete el salitre. Él no ha visto reventarse el pañete de los edificios cuando no ha habido la precaución de impermeabilizar la superficie del hormigón, que el salitre penetra hasta el corazón mismo del cemento y oxida el acero. No lo ha visto. ¿Cómo no se va a meter en el funcionamiento de los contadores? Es que él viene de Idaho por allá. Para venir a decirnos a nosotros, que somos nosotros los dominicanos, que hacemos esas trampas, ¿verdad? Y que le metemos y que miel para que se llenen de hormigas, de panales de hormigas y qué sé yo. A decirnos tramposos. Tramposos son ellos. Y ladrones, que no han probado todavía, también, que han invertido aquí en la República Dominicana lo que se comprometieron a invertir, y que el propio presidente de la República
dijo el día siguiente de su toma de posesión en la reunión que celebró en el despacho del Consejo Directivo de la Corporación Dominicana de Electricidad, que estaba reclamando que ingresaran esos dólares a la economía nacional y que la mitad de eso por lo menos debía ir al Banco de Reserva de la República. O le van a decir embustero también al presidente Mejía. Entonces vamos a ponernos claros. Después mandé el helicóptero. Aquí tenemos que cumplir con la ley dominicana, sean españoles, sean norteamericanos, sean franceses o de donde sean. O si no, este país liquidó. Pero nosotros los dominicanos, los que todavía creemos en Juan Pablo Duarte, que no creemos que eso fue una cosa que se olvidó y que eso fue un loco viejo que estuvo por ahí haciendo muchísimas cosas en su época y se tuvo que ir del país, que no llegó a ninguna parte. Este país existe por el pensamiento de Juan Pablo Duarte y por el sacrificio de los trinitarios y de todos los que le siguieron, siguiendo por los restauradores, donde pereció mi bisabuelo fusilado por los españoles, ahí en Santiago. Entonces, la historia dominicana se escribe así, y que lo entiendan de una vez los extranjeros que tenemos metidos aquí en el patio, gracias al congraciamiento de ciertos malos dominicanos, los mismos que estigmatizó Juan Pablo Duarte con su filípica. Y nosotros le tenemos que decir que van a tener que comerse este cable duro que somos nosotros los dominicanos, que tenemos la voluntad firme de no plegarnos y que vamos a luchar hasta lo último para que este país siga siendo soberano e independiente, porque la suerte de los dominicanos depende de que la soberanía nacional se mantenga incólume, porque en la medida en que nosotros entreguemos lo nuestro, entonces ¿quién nos va a garantizar a nosotros nuestra condición de vida? Si todavía la riqueza que la providencia puso en el subsuelo dominicano, que ya se la quieren llevar, ya se está licitando la Rosario Dominicana, el oro dominicano, y hay otro yacimiento de oro que está en la frontera, de la cual no se habla, la mitad en el territorio haitiano y la mitad en el territorio dominicano, a la altura de Restauración. ¿Han oído los dominicanos oír hablar de eso, excepto aquí en este programa? De eso se trata. Entonces esos son los activos detrás de los cuales vienen los inversionistas, entre comillas, que se están invitando a este país, que nosotros sostenemos aquí en este programa, que vienen a desacreditar la función de los verdaderos y serios inversionistas de capital, que no son aventureros y que invierten su capital para recuperarlo a mediano y largo plazo. Estos vienen hoy y se quieren llevar su dinero mañana, antes de que la Interpol los descubra. Ya se lo han llevado, ¿verdad? Ya lo han repatriado. Entonces, queremos decirle al presidente, con el mayor respeto y además el afecto, que no le hemos perdido a mi amigo Hipólito, tiene una enorme responsabilidad en sus hombros. La responsabilidad que puso en él la elección de la mayoría de sus conciudadanos en las elecciones pasadas. Él no puede declinar esa responsabilidad. Y este equipo contradictorio, porque resulta que hay contradicciones por todas partes. Entre todos ellos, uno contra otro. El secretario de Interior está enfrentado con el que supuestamente es su subordinado, el jefe de la policía. Y viceversa. El jefe de la policía está enfrentado a su superior, que es el secretario de Interior. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, por el otro lado, hoy tenemos en la televisión al secretario de Industria y Comercio, que se deja manejar allí en un programa, como si él no tuviera una investidura que preservar. Y entonces va otro funcionario del gobierno que le cantó 3 o 4 verdades, porque yo tengo que admitir que coincidimos, pero no porque nosotros hemos cambiado de posición, sino porque Andy Dauaje cambió la suya. Y él ahora coincide con nosotros en el aspecto de la denuncia de lo que se está planteando con la electricidad. Entonces él está señalando que se puede producir aquí una situación peligrosa. Como ya casi se está dando. Y a propósito de eso, uno de los economistas del equipo precisamente de Andy Dauaje, el señor Escuder, Aristi Escuder, ya en reiteradas ocasiones, y esta mañana lo acaba de señalar con mucha energía,
acusa a los que nos acusan a nosotros de ladrones de ser ladrones. A los que nos están acusando a nosotros los dominicanos de ser ladrones, los señores generadores y los señores distribuidores, de que se están usurpando, se están sustrayendo 32 milloncitos de dólares mensuales, nada más y nada menos, del subsidio que el gobierno les está concediendo. Entonces lo cuestionaron y le dijeron, entonces el gobierno está en capacidad, porque si desde enero, que la célebre resolución 283 de Industria y Comercio viene a establecer eso, se le ha concedido el que sean capaces de sustraer esa suma de manera indirecta en la cuestión del combustible, en el manejo de los combustibles, en la producción de energía. Le cuestionaron y le dijeron, pues entonces el gobierno está en plena capacidad de decir y de decidirse a decir, bueno, nosotros no vamos a pagar los subsidios, ni vamos a comprometernos a pagar lo que ustedes nos acusan de cuentas pasadas hasta que no aclaremos esta situación de los 32 millones. Y él dijo que sí, que estaba en la disposición de ir y demostrárselo, pero él fue uno de los artífices de esos contratos. Hoy escuché yo en el debate de Lockwood y Andy Laguardia que hay situaciones en donde estas generadoras, y me estoy refiriendo a todas, usan 4 combustibles diferentes, pero todo lo uniformizan en función del más caro. Exactamente. ¿Qué significa? Significa que pueden tener plantas de distintas tecnologías que usan combustibles diferentes. Entonces el costo del combustible, por ejemplo, del fuel oil no es el mismo del gasoil, como no es el mismo el combustible que se llama carbón, que el propio Kevin Manning le escuché yo en un programa en el que coparticipamos decir que iba a rebajar a la mitad el costo de generación del kilo en las plantas de Itabo. Y él estaba diciendo que Itabo, la planta que él representa, la generadora de Itabo, estaba invirtiendo para convertir esas plantas en carbón. Y yo le dije, señor Manning, usted me asombra, porque esa decisión la tomé yo en 1978 siendo secretario técnico de la presidencia. Y son de carbón. Y esas plantas nacieron duales, sí. Se ordenaron duales para que pudieran trabajar con carbón y con fuel oil. Y se lo dije en un programa de televisión, lo hice quedar mal ahí. Entonces así se nos está engañando. Pero esta mañana se estaba admitiendo que se le ha permitido facturar su generación de kilos como si todo lo estuvieran haciendo con el combustible más caro. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Eso es un engaño. Sí. Entonces, y nosotros somos los engañados. A eso se refería a los 32 millones de dólares. Pero como nosotros no tenemos acceso a las mesas donde se está discutiendo eso, estamos representados por la gente que está ahí. Y en este caso, ahora estamos representados por Andy Laguardia, que es el que le está sacando esos numeritos. No sé por qué razón él ha cambiado el discurso. Me alegro muchísimo que venga a coincidir con nosotros. Y esta mañana le estaba diciendo al señor Lockwood que esa recomendación que ellos le hicieron al presidente para mandar al Congreso esta barbaridad de esta modificación a la ley, subiendo los contratos a 30 años y además sugiriendo el aumento del 20% por encima de la facturación de 1.500 pesos, iba a provocar aquí protestas violentas en la población. Pero ustedes saben por qué está preocupado el señor Andy Laguardia. Porque él es el responsable de colocar los bonos soberanos. Y cuando aquí se produce un estallido de violencia como el que se produjo hace unos días atrás en Navarrete, pequeño Leal, que eso recorrió el mundo entero, las imágenes de esa violencia a tiro limpio en la calle de Navarrete. ¿Y quién es que va a comprar un bono soberano en la República Dominicana con ese ambiente? Es como si tú estuvieras vendiendo bonos de México con chapas ardiendo. Entonces, ¿qué eso resulta para el que está negociando con los bonos? Tú emites bonos que tienen un valor nominal de 500 millones de dólares. No sé cuánto le van a poner a cada bono. Si será de 100 o de 1000 o de 1 millón, no sé. Pero van a emitir bonos por 500 millones de dólares, ¿verdad? Pero ese es el valor nominal de esos bonos. Cuando vayan al mercado y se lo presenten a gente que está viendo por la televisión, que nosotros no estamos largando tiros aquí,
Pero si yo por ese bono tuyo de 500 millones te voy a ofrecer solamente 50 millones o 100 millones, o lo coge o lo deja, y van a tener que cogerlo y van a tener que entregar papeles por 500 millones para coger 100, porque aquí nosotros hemos dejado que la situación, y este gobierno va a ser responsable de eso, llegue al punto en que eso que se produjo en Navarrete se extienda a todo el territorio nacional, con ese absurdo de subir la energía un 20% para seguir encubriendo lo que se están robando esa gente con los contratos que firmó el gobierno de Leonel Fernández. ¿Hasta dónde va a llegar este gobierno respetando la barbaridad que le dejó el gobierno anterior al pueblo dominicano? Porque no fue a este gobierno que se lo dejó, fue al pueblo, y fue el pueblo que votó contra el gobierno de Leonel Fernández y lo derrotó primero en las elecciones congresionales de medio término y luego en las elecciones presidenciales votando por Hipólito Mejía. Eso fue un voto de castigo al gobierno malo que se fue, pero eso no nos puede a nosotros entregar a una situación de que nos vengan a repetir más de lo mismo, presidente. No, y peor, porque ahora introducen Más de lo modificaciones mismo. a la ley en el No. Congreso para legitimar esa situación y extenderla Y mientras tanto, en el tiempo. Y mientras tanto se sigue considerando que esta es una obligación prioritaria. Mira, en el limbo las obras de Panam. No, no, que en ningún limbo. Deberían estar totalmente anuladas. Claro, por ahí están diciendo claro, todavía y que no, que hay un plan para que se le... Están saboteando. Sí, sabotear sí. las obras de Panam. Dice el doctor Fuelle. Yo, A él me refería ayer. revela, hay tramas para abortar celebración de los Panam. Yo lamento decirle a mi amigo José Joaquín que es que él no está sintonizado con las necesidades de su país. Ahora, oigan esto. El estadio Quisqueya será el estadio más lujoso Del mundo. Mira. Oigan lo que le van a poner. Un hotel. Y aquí en el día de hoy, este de ayer, hay algunos detalles adicionales. Mira. Del proyecto. Sí. Un proyecto de grandes ligas. Y dice que está en fase de estudio en este momento por la Secretaría de Obras Públicas y tal, para presentarse al presidente. Dice que la sesión en deporte tuvo detalle del megaproyecto por vía diferente debido a que ninguno de los participantes en la reunión quiso ofrecer información al respecto. El megaproyecto contempla la construcción de un edificio de 10 pisos para parqueos y también varias rampas para accesar a los parques y preferencias. Incluye tiendas de diferentes tipos que funcionarán durante todo el año y restaurantes. Contará con áreas de juego infantil y se hará una profunda remodelación al Coliseo Carlos Teo Cruz, al cual servirá también como centro de convenciones. La ejecución del proyecto contempla la reubicación de la Liga Mercedes y la Oficina Técnica del Transporte Terrestre. Pero aquí dice que lo del hotel, área moderna de parqueo y galerías, entre otras cosas, sí están consignadas en el proyecto. Un hotel. Bueno, los dominicanos vamos a poder ir con esta crisis que se nos viene encima. Y entonces resulta que cogemos el periódico y encontramos esta declaración interesantísima de mi amigo José Joaquín Fuelle. Delegación necesitará un presupuesto de 30 millones. Esto es para ir, ¿verdad? El Salvador, ¿no? El Salvador. Pero oye lo que dice José Joaquín. Hay que dedicarle especial atención a ese evento que antecede a los Panam, ya que el mismo sería el termómetro para determinar la calidad del talento con que contamos para el 2003. O sea, nosotros no sabemos, y va a depender del papel que hagamos en ese evento. Para saber qué papel vamos a hacer en el 2003. O sea, podemos estar... Y como alguien decía, Espérate. el atleta. Espérate. Resulta ser que nosotros vamos a montar todo el juego, pero no sabemos qué papel vamos a hacer. Porque tenemos que esperar a que vayamos a El Salvador, qué papel hagamos ahí, y entonces sabremos si vamos a hacer un papelazo en el Panam que nos está costando un riñón y el otro. Esto no puede ser. Bueno, usted habló del orden de prioridades. Ahí es donde estriba en gran medida parte de todo. Traje este nuestro librito, problema. le voy a poner solamente y ya hablaremos mucho de él. Está en inglés. Dice, cuando las corporaciones dominen el mundo. Esta es la segunda edición. La primera yo la traje un par de años atrás. A esto me dedico yo cuando voy a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos no se están volviendo locos todos, ¿eh? No lo crean. Señores, vamos a darle unos minutos a nuestros amigos
multimediano. ¿Aló? ¿A llamar? Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Buen día, Leopoldo. Sí. Buenos días, Roger. Buenos días, ¿cómo tú estás, Contreras? ¿Qué hay? Estamos aquí por pelear con Leopoldo. Conmigo. Sí, Adelante. pero un pleito de amigos, porque podemos tener diferencias políticas, pero amigos somos hasta la madre. No, y además somos dominicanos. Sí. No, y aparte de creemos en dominicanos, este somos país. amigos hasta la madre. Y Como dice creemos en este dominicano. país también. Pero Leopoldo, no estoy conforme con una información que diste al principio, Ajá. porque nos negaste algo a nosotros, Leopoldo. ¿Qué fue? Nos negaste la información de que el conversatorio que tuvo el doctor Leonel Fernández con el señor Henry Kissinger, representante, dueño, lo que sea, de Smith Erron y otras cosas más que encontró el gobierno del PLD instalado ahí con contratos onerosos como son Eso es verdad. capacidad instalada, fue precisamente porque el doctor Leonel Fernández Reina se negó a pagar por capacidad instalada. Y eso fue a juicio. Y él logró pagar por energía servida. ¿No es así? Leopoldo. Bueno, el final de esa litis no la conoce nadie. Yo por lo menos no la conozco. Si Sí. tú la conoces, yo te lo Si yo te agradecería. lo digo que se le está pagando a esa gente que tenían capacidad instalada por energía servida. Pero te voy a decir otra cosa. Anoche yo llamé a esa gente de Unión Fenosa, porque ese fue el gancho que le puso, y me perdona mi amigo doctor Peña Gómez, al instalar ahí en la CREP a Antonio Isa Conde. Le puso ese gancho a Leonel Fernández, porque el doctor Peña Gómez pensaba que el PLD se iba a quedar en el gobierno, y colocó a Antonio Isa Conde. Y el gancho sublime fue negociar con Unión Fenosa. Ese fue el gancho sublime, porque la compañía del Este no tiene los problemas que tiene Unión Fenosa con el pueblo. Esos contadores electrónicos, que son esos contadores a los que se les puede echar agua salada, porque a los contadores electromagnéticos no se les puede echar agua salada porque no le hace nada. Miel de abeja y grasa pesada sí le puede hacer algo, pero a los contadores quintales de aquí en la zona este, Contreras, sí, yo me niego a aceptar que nosotros le estemos echando agua salada y digo que estamos al lado del mar, que eso es salite que le entra a los contadores. eso es un sofisma que utiliza mi querido amigo Colombo y ellos para querer alienar al pueblo dominicano. Y otra cosa le voy a decir al fiscal del distrito por medio de este programa, que ya se lo dije ahorita, que se cuide mucho de estar entregando a la fuerza pública a Unión Fenosa y a Edenorte, y a Edesur, porque él puede salir del cargo ahí y es pasible de ser sometido a la justicia, porque eso es un abuso. Cobrarle a gente porque tengan 3 neveras, 4 televisores, 20 bombillos, eso no es el caso. Oye, Hay que Contreras. cobrar por lo que mide el contador. Contreras, tú escuchaste la comparación que yo hice del consumo de mi hija Ajá. en su apartamento en Estados Unidos y el de mi casa, Sí, claro, yo lo escuché. que tiene un acondicionador, tiene un climatizador porque le da frío durante el verano, calor durante el invierno, Sí. y funciona 24 horas al día y Sí. consume Centralizado. 1.100 kilos, 1.100 y pico de kilos al mes. Sí. Y yo consumo 1.065 kilos, o 1.000 y pico, casi lo mismo aquí, con estufa de gas, con un acondicionador de aire que nada más se prende de 10:30 de la noche a 6:30 de la mañana, Sí. ¿verdad? Y eso con muchísimas otras cosas que ellos tienen que nosotros no tenemos. Y te cobran 4 veces el precio que cuesta la energía. Claro. Sí, en dólares, digo. Entonces ellos estaban pagando a razón de unos 58 pesos, Sí. y es una de las energías más caras en Estados Unidos, que son 9 centavos de dólar, Claro. cuando allá hay sectores que pagan 5 centavos de Estado dólar. donde se paga 5 centavos. Y ¿Y hasta yo cuánto pago tiempo 2.35. Sí. ¿eh? Sí. Entonces, ¿dónde es la cosa? No, ahora, Y ahora eso va a subir con el 20%. voy a para cortar una pequeña chanza contigo. Nos guayamos, y te lo venía diciendo. El señor Hipólito Mejía no es que esté estudiando extenderle las prebendas, como digo yo, es que ya se las dio. Bueno, eso es que Roger y yo le llamamos que hay que aprender que decirle que no al señor Jesús Valdés. Nos están haciendo Apréndete la señas, frasecita. porque nos dicen que ya se nos terminó el tiempo. Gracias, compadre. Entonces, bueno, pedimos excusas a nuestros amables televidentes y radio oyentes que hayan quedado en espera. Teníamos que hacer estas explicaciones con relación a la situación crítica que tiene, no solamente desde el punto de vista de la situación eléctrica, sino del comportamiento del gobierno. Tenemos una crisis de gobierno. Entonces, el presidente Mejía, mi amigo,
usted tiene tremendos problemas arriba, como usted admitió hace pocos días. Antes usted había dicho que le gustaba el carguito, que le gustaba muy cómodo, pues ya usted se dio cuenta que hay muchos problemas, pero resulta que muchos de esos problemas se los ha aumentado usted mismo. El remedio es muy simple, volver atrás. Y para eso tiene la ayuda de todos sus amigos, que como quien les habla y como Roger que está aquí y otros más, estamos dispuestos a darle siempre la mano. Nos despedimos entonces hasta mañana con otro programa, será, si Dios quiere, de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillana. Muchas gracias, les habló Roger Orlando Piña. Bueno. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.